amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su grandeza, y al estar ahí reconozco tu amor y cuán grande tu afecto es por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su grandeza, y al estar ahí reconozco tu amor y cuán grande tu afecto es por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.
Vamos, levanta tus manos al cielo y adora. Cuán grande. Si quieres un abrazo de Papá Dios, ábrelos bien en alto, bien en ancho. Cuando tú estás dispuesto y abres tus brazos es cuando Dios te abraza. Vamos, ponte en posición de adorador en esta tarde del día de hoy. Ponte en posición de adorador. Aquí ya dejas de ser padre, dejas de ser cualquier trabajador. Ahorita te conviertes en hijo de Dios. Extiende tus manos al cielo y adora a tu Dios. Adora a tu Padre. Vamos, muchos de mañana ya lo hicieron. Oh, sabemos que hay diferentes servicios en diferentes iglesias a diferentes tiempos. Y todos tenemos la responsabilidad de ir y adorar a Dios. Muchos ya lo hicieron. Más en la tarde quizás otros se van a reunir. Pero este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este tiempo es el que hemos diseñado para ti. Te ayudamos a conectarte con Dios. No lo desperdicies. Vamos, levanta tus manos. Aprovecha esta atmósfera que hemos preparado para que tú adores a Dios. ¿Cómo te vas a ir sin adorar? ¿Cómo te vas a ir sin darle un minuto de tus palabras, de tu adoración? Levanta tus manos, por favor, y todo el mundo cierre sus ojos. Y ahora comienza lo verdadero, tú y Papá Dios. Vamos. Cuán grande es su amor. Dile, yo también te amo. Que Dios te ama. Vamos, adora a Dios. Su amor. Sí, Señor. Sí, Señor, te amamos, Jesús. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Nos pertenecemos, Él es nuestro, Él nos ama. Dios, Él nos ama. Cuán grande amor. Vamos, adóralo. Sí, muy bien. Dios, Tú nos amas, Dios, tú nos amas, cuán grande Le pertenecemos, Él es nuestro Rey. Fuimos conquistados por su gran poder. Si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. vamos, díselo. El cielo y la tierra se unen a un par y mi corazón salta de palpitar. No tengo tiempo de Considerar cuando pienso que Yeah. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te amamos, papá. Te amamos. Te amamos también. We love you too, Jesus. We love you too, Lord. Yay. Vamos, sigue adorando. Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Hey. Oh, iglesia, no sé si escuchaste la letra, pero ahí estás tú diciendo que Dios te ama. Y muchos están diciendo Dios me ama y tienen una carita bien triste. Ponte triste cuando tu vecino de al lado de tu casa te diga que te ama, porque pues no es tan importante. Oyes, pero aquí esta canción, esta melodía te está diciendo que Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. Lo menos que puedes hacer es alegrarte. Vamos, pinta una sonrisa en tu rostro. Levanta tus manos. Si tus niños están a un lado, papá, enseña a levantar sus manitos. Dile a tus hijos que levanten sus manos. Vamos, démosle honor al que honor merece, y es nuestro Dios todopoderoso. Ahora dile todo lo que tú le amas, porque Dios te ama.
Es muy grande su amor hacia ti, te ama, recibe su amor. Si nunca recibes el amor de Dios, nunca lo vas a sentir tan tuyo y siempre te vas a hundir en cualquier situación. ¿Por qué? Porque no vas a sentir el amor de Dios tan tuyo. Créeme que nada ni nadie, y la Biblia te lo dice, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Es un amor incondicional. Es un amor que antes de que tú lo amaras, Él te amó. Es un amor que no importa cuántas veces peques, el Señor te sigue amando para levantarte y ayudarte. No importa cuántas veces le dé la espalda, el amor de Dios no te deja. Yo no sé, pero yo me alegro porque yo le he dado la espalda muchas veces. No he creído muchas veces en Él. En el pasado se me hacía imposible creer en su amor, pero ahora que estoy 100% segura que Él me ama y he recibido su amor y día con día, y aprovecho estas ocasiones donde quiera que yo esté, donde hay creyentes reunidos y se levanta este tipo de atmósfera de adoración. ¡Wow! Yo no sé tú, pero yo me encanta adorar a Dios, porque son más testigos del amor de Dios, porque no soy la única que estoy allí, porque tú también estás aquí, y es porque Dios te ama. Una vez más, cierra tus ojos. Vamos, recibe el amor de papá, porque el amor de Dios es muy grande para ti. Él está loco por ti. Él está loco. Él te ama. Él te ama. Abre tus brazos para que el Espíritu Santo te abrace. Espíritu Santo, abrázanos. ¡Yeah! Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Te amamos, Jesús. Yo te amo, papá. Yes, Señor. Pienso que sí, Señor. Él nos ama, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Él nos ama, Él nos ama. Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Aleluya. Estamos reunidos aquí para exaltar tu nombre, amén. Bienvenidos todos a Real Life Church en esta tarde. Es un gusto tenerle con nosotros. Puede tomar asiento en la casa de Dios, siéntase cómodo y vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos el día de hoy para escuchar la palabra de Dios? Dios puso en mi corazón un mensaje muy hermoso titulado 11 más 1. Estaba yo semanas atrás simplemente pensando y meditando y diciéndole: Señor, dame un mensaje fresco, dame un mensaje nuevo. Y el Señor hace justamente eso semana tras semana a mí, a mi esposa y a muchos de ustedes que enseñan en la casa de Dios. Gracias a los que enseñan niños, jóvenes, adultos, preadolescentes, de todo un poco. Recuerde que hay algo para todos en Real Life Church. Muy bien, Dios me dio este mensaje hace semanas atrás titulado 11 más 1 para recalcar la diferencia de Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro en la Biblia? Pedrito era una persona es una persona muy interesante en la palabra. Él hizo cosas que ninguno de los otros 11 hizo, cosas
buenas, locuras, cosas que dijo, cosas que hizo, y elegí 4 para que no se alargara tanto el mensaje, para compartir con ustedes acerca de por qué este mensaje se llama 11 más 1. Era porque para mí Pedro es uno de los personajes que más relata la palabra, por lo cual hizo cosas extraordinarias y diferentes a los demás. Por eso es de que, a pesar de que son 12, por eso elegí el título 11 más 1, y ese 1 hizo una gran diferencia. Bien, yo quiero retarte el día de hoy a que también tú en tu área de trabajo, en tu hogar, como papá de familia, como mamá, que tú puedas el día de hoy recibir este mensaje y animarte a hacer ese 1 que marque la diferencia. Que no sean ustedes una familia de 5, que sean una familia de 4 más 1, porque ese 1 tiene que ser contado aparte, no porque sea mejor, sino porque en esta noche vamos a aprender que hay personas que son más atrevidos que los demás. ¿Cuántos son atrevidos? En buen plan. En buen plan. Todos son atrevidos, le voy a decir por qué. Y sobre todo los caballeros, ¿no? Porque en algún momento usted miró la dama que tenía a un lado y tuvo que ser atrevido. Tuvo que atreverse a preguntarle si quería ser su novia. ¿Cuántos se recuerdan? O a lo mejor, posiblemente estoy mal, a lo mejor fueron las mujeres las atrevidas que le pidieron a los hombres, así como a mí me pasó, ¿verdad? Pero vamos a ver que definitivamente Pedro fue atrevido más que los demás. Para esto vamos a ir a Mateo 16, 13 al 20. Cuando encuentre la palabra en Mateo 16, 13, si se pone de pie conmigo en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a ir a leer lo que sucedió y una de las frases más controversiales, más malentendidas de lo que Jesús le dijo a Pedro acerca de una afirmación que Pedro había hecho. En lo que usted busca, Mateo 16, 13, quiero recordarle, este martes no falte. Yo no sé qué tenga que hacer, no hay nada mejor que hacer que estar en la casa de Dios el martes, porque hay un estudio muy hermoso acerca del bautismo en agua. Si usted viene a la clase, no significa que tiene que bautizarse, significa que usted quiere aprender y puede hacer preguntas a personas que están preparadas con el tema y podemos enseñarle de esa manera. Martes, ¿dónde va a estar usted a las 6 de la tarde este martes? Alguien dijo en la sala sentado, ¿quién fue? Aquí en la casa de Dios a las 6 le esperamos con mucho gusto. Muy bien, no se lo pierda. Mateo 16, 13 dice así: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, es Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, afirmó el valiente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino el Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mira la siguiente frase, increíble que Jesús le diga esto a un mortal, a uno como nosotros. Le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que el día de hoy, Señor, estamos viendo claramente, Dios, que tú tienes planes con Pedro, pero también, Señor, tienes planes con nosotros, con cada uno de nosotros, Padre. El llamado, de la manera que nos has llamado, y Padre, el día de hoy nos haces preguntas y nos retas, y a través de tu palabra revelas tus grandezas a nosotros. El día de hoy te pido que en cada uno de nosotros nazca algo nuevo, un fuego nuevo, Padre, para hacer algo diferente, algo atrevido, Señor, sabiendo, Padre, que si lo hacemos para ti, para tu gloria y tu honra, todo estará bien. Hacer la persona que hable primero, hacer la persona que tome el primer paso, hacer la persona, Señor, que se decida y que haga algo nuevo a lo que jamás alguien haya visto, Señor. Te pido que seamos pioneros, Señor, en eso, pero sobre todo que lo hagamos, Señor y Dios, para tu honra y tu gloria. Despierta a los Pedros que hay entre nosotros, Señor, te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y Real Life decimos amén. Puede tomar asiento en la casa de Dios, amén. Si alguien acá está un agua, muy bien. Gloria a Dios por los sugieres, amén, que tienen agua por todos lados, bendito Dios. Muy bien, esta frase muy controversial, ¿no? ¿Cuántos habían escuchado que Pedro es quien tiene las llaves de los cielos? Levante su mano. Y para eso mucha gente, ¿verdad? Hay la costumbre de decir que ojalá y cuando llegue al cielo, ¿verdad? Pedro o San Pedro me deje entrar. Es una manera de entender lo que Jesús dijo, pero en esta noche vamos a revelarle lo que Jesús estaba afirmando acerca de Pedro. A ninguna otra persona, le digo claramente, Jesús le dijo algo así tan atrevido y tan tremendo: te entrego las llaves de los cielos. Más adelante vamos a aprender a qué se refería, pero te digo la verdad, que si tuvo que elegir Jesucristo de entre los 12 que estaban con él, eligió a Pedro para decirle esto y le dijo: dichoso eres tú, Pedro,
estando los otros ahí, los otros 11 reunidos con el Señor Jesucristo. Nelson Mandela, una persona que promovió mucho la libertad del ser humano, él dijo lo siguiente, dijo: aprendí que el valor o el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre de él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que logra vencer ese temor. Y lo que significa es de que a la verdad todos tenemos temores, todos tenemos miedo. Pero ¿qué diferencia entre la persona que tiene miedo y una persona que tiene valor? La persona de valor decidió enfocarse en lo que quería lograr y lo que quería hacer para poder lograrlo, aunque no estamos especificando que nunca tuvo miedo. Todos hemos tenido miedo en algún momento de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Miedo a alguna noticia, miedo a ir al doctor porque te duele aquí, te duele allá. Los hijos te llaman de la escuela y dicen: ¿sabe qué? Necesitamos una junta con usted como papá porque cosas han sucedido en el salón de clase. Y usted no sabe qué esperar, ¿verdad? Dices tú: uy, puede que me digan que va muy bien y que están sorprendidos. O puede que me digan lo contrario. Pero hay temores que se presentan en la vida. Y para estos temores tenemos que saber que el miedo no nos va a ayudar en lo más mínimo. Y tenemos que ser personas atrevidas. ¿Sabe? Pedro era así. Entre los 12 Pedro era así. Era la persona que, como vemos en este instante, Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y empiezan a hablar todos. Pero finalmente, porque cualquiera puede decir, todo el mundo anda diciendo algo, pero cuando Jesús lo vuelve personal y le dice: pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? ¿Cuántos hablaron? Uno. Y el atrevido fue Pedro, el que habló y dijo: ¿sabes qué? Tú eres Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Los demás se quedaron calladitos. ¿Sabe por qué se quedaron callados? Porque había dudas, porque había temor. ¿Qué tal si le digo que es esto y no es? Se va a enojar conmigo. Pero Pedro fue el atrevido. Dijo: total, si me la saco mal, ¿qué tiene, no? Pero yo estoy convencido de que lo que he visto afirma a una sola cosa: que tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido a salvar al mundo, nuestro Mesías. Pedro se destaca por eso, porque hizo cosas locas, muchas en la palabra de Dios. Vamos a contar 4 cosas que Pedro hizo: 2 que fueron increíblemente buenas y 2 que fueron increíblemente tontas. Aparentemente, y el ser humano diría: Pedro está completamente loco, no sabe lo que está haciendo. Y hoy quiero que usted cambie su manera de ver a Pedro, porque fue una persona atrevida, para bien o para mal. Pero vamos a aprender hoy por qué. Muy bien, la historia más conocida acerca de Pedro es obviamente cuando estaban los apóstoles estaban todos en una barca. Jesucristo acababa de terminar de predicar la palabra a una multitud de gente. Jesucristo le dice a toda la gente: pueden ir a casa y descansar. Le dice a los discípulos: suban ustedes en la barca y vayan al otro lado del mar. Entonces se suben ellos en la barca y Jesucristo se va al monte y comienza a orar. Leemos este versículo, Mateo 14, 29, en la palabra de Dios, que habla acerca de Pedro cuando hizo algo extraordinario. Único ser en la palabra de Dios que hizo lo siguiente. Ven, le dijo Jesús a Pedro, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Si se puede quedar ese versículo ahí arriba, vemos claramente que Pedro logra hacer algo que solamente 2 personajes en toda la palabra de Dios lograron hacer. Ahí está en el boletín, si lo toman, la parte de mero atrás, esta es la número 1 en su boletín, sus notas. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Pedro fue el único otro ser que caminó sobre la agua, sobre el agua, sobre la H2O. Le digo la verdad, es algo increíble que Pedro hubiera caminado sobre el agua. Pero más increíble aún es que la única parte que recordamos mayormente de esta historia fue que Pedro dudó, ¿sí o no? Cuando hablamos de esta historia, lo primero que viene a nuestra mente es que Pedro se hundió. ¿Y por qué se hundió? Porque tuvo miedo y porque quitó su mirada de Jesucristo y empezó a mirar 2 cosas: una, los fuertes vientos, y otra, la lluvia que estaba cayendo. O sea, se quitó su mirada de Jesús y la puso en las cosas naturales que le eran contrarias, y tuvo miedo y por eso se hundió. Entonces esta historia es una de las cosas que nosotros sabemos como una de las fallas de Pedro. Pero imagínense qué increíble es que, nuevamente regresando a que cuántos eran los que estaban en esa barca, eran 12, eran todos los discípulos que iban ahí y estaban cruzando ese mar, ¿no? Y cuando Jesús le dice, Pedro, ¿verdad? Porque la escritura va y la historia lo puede leer con calma en casa, que cuando ellos van cruzando el mar y Pedro y Jesús termina de orar en el monte, dice la escritura que se les presenta en medio de la noche y ellos están cruzando el mar. Ahí van los pobres remando a medianoche y de repente se mira que alguien va caminando sobre el agua y levantan la voz y dicen: wow, ¿qué es esto? Es un fantasma, y se llenan de miedo. Y Jesucristo les grita de lejos: no tengan miedo, no es ningún fantasma, soy yo, su Señor. Y Pedro le dice, Pedro el atrevido, ¿no? Abre la boca y le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, te pido que tú me permitas ir hacia ti.
Y le dice Jesús, bien, bájate de la barca y vente conmigo. Y Pedro tuvo que tomar la decisión. Cuando Jesús le dijo, bájate de la barca y empieza a caminar hacia mí. ¿Me bajo? O sea, es algo que yo jamás he visto ningún ser hacer, caminar sobre el agua. Y me está invitando a hacerlo con él. ¿Me bajo? Y finalmente decide que va a bajar el primer pie. Y se sale, ¿no? ¿Cuántos? Y ahí va. Y como que la prueba primero, ¿no? Para ver qué iba a pasar. Y siente que hay algo que le pone resistencia a su pie. Lo que le impulsa a finalmente bajar el otro pie y pisar sobre el agua. No solamente pisar sobre el agua, sino empezar a tomar pasos en la dirección de Jesús y caminó sobre el agua. Qué cosa más increíble. Si lo pensamos, ¿no? Que estaban 11 seres, 22 ojos. Y algunos son tan fijados en las cosas que a lo mejor eran más de 22 ojos. ¿Cuántos son medio fijados? Que todo lo ven. Y estaban mirando la atención de los 22 ojos que estaban sobre la barca, estaban sobre Pedro. ¿Y saben qué estaban ellos esperando? Esperando a ver a Pedro que se hundiera. Justamente lo que pasó cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y comienza a hundirse. Qué cosa más increíble saber que en esa barca recordamos más que Pedro se hundió y que no recordemos que caminó sobre el agua. Único ser de dos en toda la escritura, 66 libros, Nuevo, Antiguo Testamento, y Pedro está en la categoría de caminar sobre el agua con Jesús. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? La número 2 en su boletín, lo más increíble, porque mucha gente critica a Pedro porque se hundió y porque dudó. Pero increíblemente habían 11 en esa barca que no hicieron absolutamente nada, sino que solamente se quedaron ahí viendo. Es la número 2 en tu boletín. Mirando. ¿Cuánta gente no hay que tiene miedo a hacer algo y solamente se queda mirando, observando? Que se vuelven espectadores y no participadores de hacer algo nuevo, algo diferente para el Señor. Yo te pregunto el día de hoy, ¿eres una persona atrevida? Eres una persona atrevida, porque las personas que son atrevidas por lo regular van a lograr algo en algún lugar en la vida. Van a poder tener cosas, van a poder tener su propio negocio, van a poder, porque hay un montón de adversidades entre lo que tú deseas. Hay siempre adversidades que te van a tratar de detener. Encontrar un esposo, tener hijos. Muchas cosas que tú visualizas, pero para llegar allá son decisiones y hay incertidumbres y tú tienes que planificar, pero todo eso es cosa de valientes. ¿Qué tal cuando decidiste venir a Estados Unidos? ¿Te recuerdas? Cuando dijiste, me voy para el norte. ¿Cuándo dijeron me voy para el norte? ¿Dónde está fulanito? Yo no lo he visto en tantos días. No, pues es que ya se fue para el norte. Y oiga, ya es del norte. Pero fue una decisión tremenda. Los valientes, ¿cuánta gente hay en nuestro país que le encantaría estar en la posición que nosotros estamos? Pero el temor, el peligro, el no atreverse, por X razón, y se respeta, ¿no? Pero no están aquí con nosotros. Tú eres una persona valiente. Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile, tú eres una persona valiente. Si esa persona no te voltea a ver, no importa, díselo directo al oído. Tú eres una persona valiente, derechito. Mira, porque estás, sobre todo en la casa de Dios, es de valientes también para estar aquí. Amén. Pero eso es una cosa increíble que solamente los valientes se atreven a hacer. Pedro caminó sobre el agua porque era una persona atrevida. Mira la siguiente historia. Pedro abrió los cielos a los gentiles, haciendo referencia nuevamente a Mateo 16, donde vimos que Jesús le dice, tú te entregaré las llaves del reino en tus manos. Y lo vemos en Mateo 16, 19. ¿Qué significa que Pedro tenga las llaves de los cielos para abrir los cielos? Imagínate tú. Un montón si tú tienes un llavero y tienes 50, 60 llaves, hay gente que tiene llaves ahí que ya está ya de la casa donde vivía anteriormente, el carro que ya vendió, de cosas que, ¿sí o no? Levanten la mano si usted en este momento tiene sus llaveros, mínimo 5 llaves que ya ni siquiera ocupa. Pero ahí está, ¿no? Y no la quieres tirar. Es que me recuerda cuando, ¿sabe qué? Y cuando rentamos la primera casa en Estados Unidos y que el carro ese que nunca me dejó. O sea, llaves que tienen valor. Pero en sí, imagínate tener la llave del cielo. Si alguien tiene la llave del cielo, por favor, quédese después de la iglesia a hablar conmigo. Sí, yo tengo preguntas para usted, me encantaría. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, te voy a entregar la llave del cielo. Así de fácil.
¿Pero qué significa? Bueno, vemos claramente que Pedro era una persona muy atrevida. Ya lo vimos una vez, vamos a verlo de nuevo. En Hechos capítulo 2, versículo 41, porque recuerde que tenemos que regresar. Cuando ve el libro de Hechos, tiene que entender que era la revolución entre antes de Jesús y después de Jesús. Ahora estamos nosotros viviendo en el 2020 después de Cristo. ¿Qué significa? Que Jesucristo fue un personaje tan importante, tan impresionante, y como Él no ha habido ni jamás habrá, porque es el creador de los cielos, otro ser como Él, que logró dividir la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, imagínense la importancia que tuvo Jesús. Y entonces cuando finalmente viene Jesús y muere, que ahí es Dios, lo digo con todo el respeto del mundo, eventos para invitar a la gente a que venga y conozca de Cristo Jesús. Rifas, ¿cuántos les gustan las rifas? Por eso me gustan tanto las rifas, ¿no? ¿Cuántos son buenos para las rifas? Hay algunos aquí. ¿Dónde está mi hermano José? Cada vez que hay rifa y participa, ya sabes tú, ya mejor dénselo, hombre. Simplemente así. Pero de cualquier manera, iglesia, Pedro tenía que ser una persona atrevida para hacer lo que hizo. Ahí era una persona que dijo: la línea entre la fe y la locura es una línea muy fina que a veces es difícil de descifrar o de definir. ¿De dónde deja una persona de ser loca y comienza a ser una persona de fe? No se distingue, porque en ocasiones la persona de fe actúa con una locura completa, como si fuera una persona loca. ¿Cuántos están locos? ¿Cuántos tienen fe? Porque la fe es así, te lleva a hacer cosas que tú no tenías planeado, confiando que Dios se mueve a tu favor. Te digo la verdad, Pedro era así. Número 4 en tu boletín, 600, escríbelo, 600. 600 hombres iban en ese grupo que estaban en contra de Jesús y sus discípulos en ese momento. Número 5, sabemos claramente y tenemos que aplaudir a Pedro. Dele fuerte el aplauso a Pedro. Eso, déselo con ganas. Muy bien. ¿Y por qué le damos un aplauso a Pedro? Porque él lo hizo por dos razones. En su boletín número 5 lo hizo por amor a su Señor y lo hizo para protegerlo. Lo hizo por amor. Aparentemente fue una locura, sí fue una locura. Porque ninguna persona quiere con 12, un equipo de 12, enfrentarse a un grupo de mínimo 600. Pero lo hizo porque estaba enamorado de su Señor y porque quiso protegerlo. Caramba, qué cosa más tremenda. La historia suena diferente cuando escuchamos los números, ¿no? Vemos que es un hombre de fe. Y no necesariamente era un hombre que estaba loco. Hay otra historia que también mucha gente cataloga a Pedro como una persona loca. Pero te digo la verdad, hay una ocasión en la que Pedro estaba hablando cosas tan incoherentes que el mismo Dios, el Padre, empieza a moverse para callarle la boca. Suena como una cosa increíblemente que dijo ¿cómo en el mundo va a estar algo así en la escritura? Déjeme le digo que sí. No hubo otro ser en toda la escritura a quien Dios el Padre, no el Hijo, no el Espíritu, Dios el Padre tuvo que hacer algo para que Pedro dejara de hablar. Lo vemos claramente en Mateo capítulo 17, una historia muy interesante, el monte de la transfiguración. Y sabe, interesantemente Jesucristo tenía 12 discípulos, pero en un momento decidió apartarse solamente con 3. Estamos hablando de que era el 25% de todos sus discípulos, y decidió agarrarlos y apartarse solamente con 3. Si fuéramos 12 personas, ¿qué posibilidades tendrías tú? O sea, una en cada 4 de que Jesucristo te eligiera. De por sí Él te eligió de entre todo el mundo a 12, y ahora tiene que elegir a 3 de entre esos 12. Y la escritura dice que eligió a 3 para irse a apartarse en un monte a orar, pero sucedieron cosas extraordinarias. Y ahí entre ese grupo de 3 iba Jacobo, iba Juan, y iba Pedrito el valiente, el atrevido. Ahí iba también. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. El número 6 en tu boletín. Pedro. Van al monte y comienzan a orar. Y la escritura dice que en el monte de la transfiguración Jesucristo empieza a orar, y después se aparecen 2 personajes. Vamos a probar ahí quiénes saben quiénes son los personajes. ¿Quién sabe quiénes son? Moisés y Elías se le aparecen al Señor ahí y están platicando con él. Imagínense, está Pedro, está Jacobo, está Juan, y están mirando a Jesús orando, y de repente se aparecen 2 personajes que son justamente Elías y es Moisés, y empiezan a dialogar ahí con el Señor. Pedro simplemente sabe que eso es algo sobrenatural. Una, porque Cristo, su Mesías, su Señor, estaba ahí, y 2, porque acaban de aparecer 2 personajes que a lo mejor él no sabía quién en el mundo eran, pero sabía que cualquier personaje que pudiera aparecerse tenía que ser alguien increíble, ¿no? Aparte de Superman, aparte de Batman, dijo, estos
es alguien importante, porque se acaban de aparecer donde solamente estábamos nosotros. Y entonces cuando está dialogando Jesucristo con Elías y con Moisés, la escritura dice que empieza a decir algo Pedro. Las palabras de Pedro están registradas en Mateo 17, 4 y 5, lo va a ver conmigo. Simón Pedro entonces dice, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Le dice Pedro a Jesús, si quiere levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y mientras estaba aún hablando mientras estaba hablando todavía Pedro, mire lo que sucede. Apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, y escúchenlo. Y este es el momento donde te digo, o sea, lo que estaba diciendo Pedro no tenía ante una persona, cualquiera de nosotros, el más mínimo sentido. Y porque el padre decidió hacer algo para callarlo, porque lo que estaba diciendo era incoherente en ese momento, aparentemente, porque si no el Señor no lo hubiera interrumpido, ¿verdad? Si hubiera dicho algo bueno, el Señor se hubiera esperado a que acabara de hablar Pedro y entonces hace lo demás. Empieza la nube luminosa y la voz del cielo. Pero cuando él todavía estaba hablando, Pedro, lo interrumpe Dios el Padre. Se aparece la nube con tanta luz y aparte de eso también se escucha la voz aclarando, afirmando que Jesucristo era el Hijo de Dios elegido. Y preguntaríamos, ¿por qué Pedro tenía que abrir la boca en ese momento? O sea, como quien dice, Pedro, Juan pudo haber dicho, cállate menso, ¿no? O sea, no hables, es algo sagrado, es un momento especial, ¿para qué estás hablando? Pero veamos las palabras de Pedro para que entonces decidamos si realmente fue una estupidez, si fue una locura, y cuáles palabras estaba diciendo Pedro, como para que él sintiera que era importante compartir en ese momento. Las palabras de Pedro fueron las siguientes: levantaremos 3 albergues, uno para ti, Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Y justamente ahí es donde sucede todo lo demás, ya no lo natural, sino lo espiritual, y Pedro se queda con la palabra en la boca. ¿Qué hay detrás de los albergues o los lugares que estaba diciendo Pedro o proponiendo para que se edificaran? 3 lugares, 3 albergues, 3 lugares, 3 tiendas. En una versión dice la escritura, no tienda, no Walmart, sino tienda de campaña. Y entonces Pedro estaba diciendo esto por esta siguiente razón. Sucedía en la Biblia que cuando sucedía algo hermoso en un lugar, y ustedes que han estudiado el Antiguo Testamento saben exactamente a dónde voy. Cuando había un lugar especial para una persona, algo increíble sucedía. ¿Qué hacían? Levantaban un altar, ¿sí o no? En honor, en conmemoración, en celebración a lo que sucedió en aquel lugar. Así ponían piedras, nombraban las piedras. Ponían piedras o hacían un altar y nombraban todo el lugar. Muchos lugares en la Biblia recibieron su nombre de esa manera. Nombres significativos, nombres que así después el título que se les daba a ese lugar tenía cierto sentido para la persona que lo nombró, porque en ese lugar sucedió algo increíble bueno, increíble bonito, increíble maravilloso. Y entonces Pedro lo que está diciendo es: esto es increíble. Aparte de Jesús, yo no había visto 2 personajes que puedan aparecerse de repente. Entonces, para celebrar y para conmemorar lo que mis ojos están mirando, permítanos, vamos a levantar 3 tiendas, 3 albergues, uno para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Porque Pedro estaba reconociendo que estaba sucediendo algo increíblemente, que él era una persona bastante privilegiada para estar en el lugar donde él estaba y presenciar lo que sus ojos estaban mirando. No era tanto una estupidez lo que estaba diciendo, ¿verdad que no? Era una manera de honrar lo que el Señor le permitió mirar y vivir en aquel momento. Número 7 en tu boletín para terminar. Tenemos que aplaudir a Pedro nuevamente, porque lo que él quería hacer quería permanecer. Es la palabra que tú quieres, permanecer ahí en una celebración a lo que estaba ocurriendo. ¿Puedes ponerte de pie conmigo? Entonces Pedrito el atrevido, cuando se bajó de la barca, pudo haber sido muy criticado. Cuando le cortó la oreja al soldado, pudo ser muy criticado. Cuando dijo que iban a levantar 3 albergues, pudo ser muy criticado. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que tenía Pedro? Que el Señor lo miraba como un personaje necesario. ¿Por qué era necesario? Porque el Señor tuvo que elegir a 12 de entre todo el mundo, iglesia.
de entre todo el mundo para que lo siguiera y para enseñarlo y prepararlo a que después fuera titulado uno de sus apóstoles. El Señor levantó 12 discípulos, pero constituyó a 12 apóstoles. La diferencia entre discípulo y apóstol es: un discípulo aprende, recibe, está para crecer, para madurar, para desarrollarse. Un apóstol no. Un apóstol es una persona que está enviada a preparar, a levantar, a equipar a los demás. ¿Ves? Un título muy diferente. Pero si vamos al llamamiento de Jesús, al llamamiento, perdón, de Pedro, vemos una historia muy interesante. Lucas 5:3, y con este vamos a terminar este versículo. Vemos que el Señor tenía que elegir a 12. Y en un día está predicando la palabra y la gente escuchaba el mensaje de Jesús. Iglesia, imagínense lo que es escuchar un mensaje directamente de Jesús. Si a ustedes les encantan los míos y los de mi esposa, ¿verdad? Imagínense escuchar. No escuché ningún amén, pues, hombre. Imagínense lo que sería escuchar un mensaje directamente de Jesús, una enseñanza. Era un montón, una multitud increíble. Y en ese momento Jesús sabía que no podía hablar a tanta gente, la multitud. O sea, en esta ocasión se pasó la gente, la audiencia. No había manera, porque recuerde que no tenían amplificadores, no tenían bocinas, no tenían micrófonos. Entonces tenían que buscar las personas que enseñaban afuera, y sobre todo los discípulos y Jesús. Tenían que buscar lugares estratégicos. Una de las razones por las que conocemos el famoso Sermón del Monte. ¿Qué tuvo que hacer en esa ocasión? Porque había tanta gente. Subirse a un monte para que el acústico, el mismo viento, todo esto tenían que planearlo. No puedo predicar hacia ustedes si el viento viene en contra. ¿Por qué? Porque el único que me va a escuchar es el del piano. Porque el mismo aire llevaría mi voz, el sonido, y lo echaría para atrás. Tenían que buscar lugares estratégicos para que la voz, en vez de que fuera en contra del aire, fuera al lado del aire, para que el aire ayudara a llevar el sonido de lo que estaba enseñando. Y Jesucristo sabía que la multitud estaba tan grande que no iba a poder hablarle a todos. Y la escritura dice que había en ese lugar 2 barcas. Y él no sabía cuál era cuál, pero como él lo sabe todo, en sí sabía. Y tenía que elegir: me subo a esta trae motor, tiene un hoyo. El único factor que él determinó era que él se iba a subir a la barca y le iba a cambiar la vida a alguien. Había 2 barcas ahí, una de ellas le pertenecía a Pedro, dice Lucas 5:3. Subió a una de esas 2 barcas que estaban ahí, tenía 2 opciones, y le pertenecía a Simón. Le pidió que la alejara un poco de la orilla y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Mira qué cosa más hermosa. Desde ahí ya Jesucristo, en su mente ya había pasado todo. Jesucristo ya sabía que lo iba a negar 3 veces. Otra de las locuras que hizo Pedro, que cualquiera dijera es: o sea, ¿por qué elegiste Jesús? Me hubieras hablado a mí, ¿verdad? Yo no te hubiera negado. Pero lo eligió porque Pedro era una persona atrevida. ¿Sabes? Los atrevidos, y yo te reto a que tú seas una persona atrevida, viven su fe, impactan a los que le rodean, le hablan a sus seres queridos y les enseñan claramente lo que la palabra de Dios dice. Invitan a sus amigos, invitan a sus compañeros de trabajo, hablan directamente las cosas como son con sus hijos. De muchas maneras, la persona atrevida es la persona que logra cosas en la vida. Una persona atrevida, el mundo se lo come vivo. Se queda donde está, jamás va a salir. Son pocas las personas que te aplaudirán y que te empujarán y que te impulsarán. En ocasiones te vas a dar cuenta que incluso personas que tendrían que estar en primera fila, dándote ánimo, impulsándote, diciéndote: aquí estoy para ti, vas a darte cuenta que en ocasiones no es así. Por eso es que te digo, tú tienes que ser una persona atrevida de ti mismo. Tiene que nacer de ti para que logres grandes cosas en la vida. La pregunta es: ¿eres tú como Pedrito el atrevido? ¿O eres como los 11 que se quedó en la barca solamente para observar y para mirar? Te digo la verdad, Pedro lo eligió, Jesús lo eligió, y aparentemente cometió muchos errores cuando vemos todas las cosas que él hizo. Pero cuando te das cuenta del tipo de corazón que tenía Pedro, tú dices: Señor, no cabe duda que no había mejor personaje para llenar con la tarea que tenías que llenar fuera de Pedro. Pedro, ¿qué hizo? Predicó el evangelio a tanta gente. Por eso el Señor le dijo: te daré las llaves del cielo. No es que Pedro te va a estar ahí esperando y te va a decir: ok, yo tengo la llave aquí y yo te abro la puerta si yo quiero, y si no, no. Porque esa es la interpretación que el mundo tiene. Pero no es lo que el Señor estaba hablando. Pedro fue el primero en observar que el Espíritu Santo decía, cuando tú lees Hechos, ves que el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Otra tarea para ti, algo que nunca había sucedido.
que solamente ellos decían es solamente para los creyentes. No, en ese momento empezó a descender el Espíritu sobre la gente que ni siquiera era creyente todavía, y empezó a haber una llenura, y ahí se cumple las palabras de Jesús: te daré las llaves de los cielos. Con la predicación de Pedro, miles se salvaron. ¿Eres tú como Pedrito el atrevido? Pregúntale a la persona que está al lado tuyo: ¿eres tú como Pedrito el atrevido? A esta hermosa dama enfrente: ¿es usted como Pedrito el atrevido? Sí lo eres, sí lo son. Vamos a orar. Padre, en esta hora gracias te damos, Dios. Te pido que nuestra fe, Señor, en este momento nos lleve a otro nivel, Padre. Y no solamente nuestra fe, Padre, porque creemos que podemos hacer muchas cosas, pero a veces la frialdad, el miedo, la crítica de la gente, el mundo, nos mantiene sentados en la orilla, en la banqueta, en la banca, Señor. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, Padre, porque estamos tan cómodos en la barca, que aun cuando tú ya nos has llamado a salir y dar el primer paso sobre las aguas, estamos más cómodos sentados, Señor, que saliendo de esa barca. Por eso, Señor, el día de hoy estamos aquí para decirte que así como vemos la historia de Pedro y las muchos errores que cometió, las locuras, las tonterías, todas las boberías que como quiera que el mundo catalogue a este hombre, ahora vemos que era una persona de fe, que era una persona atrevida y que no estaba loco. Y por eso fue que te subiste a esa barca, Señor, porque sabías que en algún determinado momento dejaría de ser discípulo y sería apóstol. Padre, el día de hoy empieza algo en el corazón de cada uno de nosotros, algo nuevo, algo diferente, Señor, que recobremos ese fuego, ese anhelo, esa fuerza, Padre, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Si hay una persona en este lugar que nunca ha recibido a Jesucristo como tu Salvador, a ti específicamente te estoy hablando, con todos los ojos cerrados y cada rostro inclinado. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, te pido de corazón que lo hagas. Deja que Jesucristo se suba a tu barca y verás la gran diferencia. No se trata de ti, no se trata de tus errores, tus temores, tus miedos. Se trata de quién es el que se va a subir, ¿ves? Ahora lo entiendes, que no se trata de las cosas que no puedes hacer o puedes lograr, que no se trata de tu pasado, que solamente se trata de aquel que se quiere subir a tu barca. Y te digo, Él quiere subirse a tu barca. Si tú le permites, Él se sube. Él no lo piensa dos veces. Pero también hay otras barcas que le están permitiendo que el Señor se suba. Tú puedes ser una de esas barcas. Y el Señor dice: hoy yo elijo subirme a tu barca. Y si tú quieres abrir tu vida, deja que el Señor te muestre su bondad, su plan divino para ti, porque no hay casualidades, no hay accidentes, no hay el que a ver qué pasa en las cosas de Dios. Hay propósito, hay llamado, hay encomendaciones de parte de Dios para ti. Si tú eres esa persona, yo te animo a que tú nos permitas orar contigo. Aquí van a haber personas enfrente en el altar, damas para orar con damas, caballeros para orar con caballeros. Te invito. Y también, si tú el día de hoy has escuchado este mensaje y has estado muy cómodo en la barca, has sido uno de los 11, yo te invito a que hoy tomes un paso de fe y digas: Señor, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser el Pedrito el atrevido, yo quiero ser el que hable cuando todos los demás callen, yo quiero ser el que invite cuando nadie está invitando, yo quiero ser, Señor, el que me baje de la barca cuando todos están sentados. Si esta persona eres tú, para aceptar a Jesucristo o para tomar un paso de fe y empezar a reactivarte y empezar a hacer cosas nuevas, yo te animo, empieza a llenar el lugar de Dios, el altar, empieza a pasar. Si hay alguien a tu lado, dile: con permiso, yo tengo una cita divina con mi Padre. Mi Padre me está llamando a levantarme, a no estar cómodo, a hacer algo para su gloria, a lo que al mundo pareciera locura, pero yo sé claramente que para ti es obediencia. Puedes comenzar a pasar al altar de Dios y decirle: Señor, primero hay que pedirle perdón, amén, porque hemos estado muy cómodos. Hay que pedirle perdón al Señor y hay que decirle: Padre, dame la fuerza, dame el fuego de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas, porque no es en mis fuerzas, iglesia. Por eso has tenido miedo, por eso te has detenido, porque has tenido temores. Pero yo te digo, no te enfoques en eso, enfócate en aquel que te está llamando y que quiere que Él subir a tu barca para hacer la diferencia, amén. Vamos a mantener el altar abierto. Puedes seguir pasando, sigue pasando, vamos.